Al inicio de la Guerra Civil, tras pasar el estrecho de Gibraltar al frente del ejército de África, Franco avanzó por la península hasta hacia el norte. El 1 de octubre de 1936, sus compañeros de armas, reunidos en una Junta de Defensa Nacional en Burgos, le eligieron jefe político y militar del bando sublevado. Franco dirigió la guerra con criterios conservadores, muy alejados de la guerra rápida que propugnaban las doctrinas estratégicas modernas. La unidad impuesta en su bando contrastaba con los enfrentamientos que desangraban al bando leal a la República. La disciplina y la profesionalidad de sus fuerzas, con la politización y el voluntarismo de sus enemigos. Si a esto se une la ayuda militar que le prestaron la Alemania nacida de Italia fascista, puede explicarse la victoria que Franco consiguió en 1939, el 1 de abril. Gonzalo Queipo del Llano fue un militar español, teniente general del arma de caballería. Educado en un seminario, combatió con distinción en la guerra hispano-estadounidense y en la guerra del Rif, ascendiendo a general de brigada en 1923. Aunque apoyó en un principio al dictador Miguel Primo de Rivera, sus críticas hacia la política provocaron su postergamiento y traslado a la reserva en 1928. Conspiró para derribar la monarquía alfonsina y dirigió la cuartelada de Cuatro Vientos, lo que lo obligó a exiliarse en Portugal. Proclamada la República, fue nombrado capitán general de Madrid e inspector general del ejército, contribuyendo de forma fundamental al éxito de las reformas militares de Manuel Azaña. Con posterioridad fue nombrado jefe del cuarto militar del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hasta que renunció en 1933 a raíz de una serie de injerencias en la vida política. Cada vez más descontento con el rumbo que iba tomando la política republicana, y en especial tras la destitución de Alcalá Zamora, fue junto con Mola y Sanjurjo uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno de la Segunda República, cuyo fracaso parcial originó la Guerra Civil Española. Dirigió el golpe militar en Sevilla, uno de los baluartes frente populistas, e inició una fuerte represión que ocasionó solamente en Sevilla, en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y enero de 1937, la muerte de 3.000 personas. Se destacó por su uso de la radiodifusión como un medio de guerra psicológica. Con sus famosas charlas a través de Unión Radio Sevilla, nombrado jefe del Ejército del Sur, asumió el gobierno militar y civil, y a lo largo de la guerra actuó con casi total independencia, lo que llegó a ser conocido como el Virrey de Andalucía. El 18 de julio de 1936, Miajas, jefe de la primera brigada de infantería de Madrid. El 25 de julio es nombrado jefe de operaciones en el sur, y el 28 toma el mando de una columna de 5.000 hombres y llega a las puertas de Córdoba el 5 de agosto. Pero Miaja vacila y pierde un tiempo precioso. La aviación hace el resto y la expedición termina en Descalabro. Miaja es trasladado a Valencia y en octubre a Madrid. Allí, en la defensa de Madrid de noviembre de 1935, Miaja conoció el punto culminante de su carrera. Jefe de la Junta de Defensa de Madrid, la propaganda, sobre todo la comunista, se encarga de convertirlo en un mito. A lo largo de la guerra concentró más poder militar que ningún otro general republicano. Cuando estalló la guerra civil, Negrín era una personalidad conocida pero no de primera fila. En septiembre de 1936, Indalecio Prieto sugirió su nombre como ministro de Hacienda en el gobierno de Largo Caballero. Su gestión constituyó un éxito, estableciendo las bases de la economía bélica republicana. En la crisis de mayo de 1937, Azaña le sugirió que se encargara de formar gobierno. El nombramiento causó una gran sorpresa en la España republicana, con escasas simpatías hacia las autonomías, y decidido a mantener la autoridad del Estado, se vio forzado a depender del apoyo comunista, pero sin desconocer nunca sus posibilidades de maniobra. Su inquebrantable actitud le fue apartando progresivamente de Azaña y de Prieto, a quien desplazó del gobierno. Asumió entonces la cartera de defensa, tratando de llegar a un compromiso con Franco. Combatió la desmoralización republicana y cifró sus esperanzas en que el conflicto español se elevara a escala europea. Aislado y acosado por sus numerosos enemigos, pareció perder su capacidad de resistencia en las semanas que procedieron al golpe del coronel Casado. Se exilió a Francia, considerándosele como el legítimo jefe de gobierno. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los franceses pensaron en detenerle para aplacar a Franco.
Se trasladó a Inglaterra días antes del armisticio con Alemania y permaneció allí el resto del conflicto. Al estallar la guerra civil, Modesto, disciplinado con buena formación y cierta experiencia militar, fue uno de los primeros comandantes del famoso V Regimiento. En un principio mandó 2 compañías del batallón Talman. En Guadarrama y en el Tajo se distinguió como jefe enérgico y eficaz. En 1937 Miaja le puso al frente de la 4ª División del Cuerpo del Ejército de Madrid. Tras su participación en las batallas del Jarama y Guadalajara, fue ascendido a teniente coronel y nombrado jefe del 5º Cuerpo del Ejército. Participó en las batallas de Brunete, Belchite y Teruel, y en 1938 fue nombrado jefe del Ejército del Ebro. En Cataluña se batió la retirada al frente de sus tropas maltrechas y con ellas cruzó la frontera francesa en febrero de 1939. Al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista y en noviembre de 1936, al constituirse la Junta Delegada de Defensa de Madrid, fue nombrado consejero de la misma y encargado de las cuestiones de orden público, de cuyo puesto dimitió en enero de 1937, por lo que se le ha achacado por algunos historiadores la responsabilidad de las ejecuciones que tuvieron lugar en Paracuyos y Jarama, en Madrid, en los meses de noviembre y diciembre de 1936. Diego Martínez Barrio fundó la Unión Republicana y en las elecciones de 1936 obtuvo el triunfo de la candidatura del Frente Popular en Madrid. El 3 de abril fue elegido presidente de las Cortes. Al producirse el levantamiento, el 18 de julio, Azaña le encarga formar gobierno, pero tras infructuosas negociaciones con los sublevados, renunció a dicho cargo. Durante la guerra presidió las Cortes y tras la caída de Barcelona pasó a Francia. En julio de 1936 fue uno de los más importantes dirigentes de las masas cenetistas que contribuyeron a abortar la sublevación militar en Barcelona. Inmediatamente salió al mando de las columnas que partieron hacia Zaragoza con la pretensión de tomar la ciudad. En noviembre de 1936, convencido por García Oliver y Federica Montseny, acudió a la defensa de Madrid al frente de su columna, unos 3.000 hombres, a la que se le encomendó la defensa de un sector de la ciudad universitaria, aunque no logró impedir que el hospital clínico cayese en manos del enemigo. El 19 de noviembre, Durruti resultó mortalmente herido en circunstancias no aclaradas. Su cadáver fue trasladado a Barcelona y en su entierro participaron más de 200.000 personas. A raíz de la victoria del Frente Popular en 1936, fue nombrado presidente del Consejo. Su inmediato paso a la presidencia de la República marcaría el comienzo de la marginación de tareas ejecutivas. Sorprendido por el estallido de la guerra civil, Azaña se refugiaría en sus diarios. Enfrentado a Largo Caballero, no se opuso al nombramiento de Negrín como jefe de gobierno en la crisis de mayo de 1937. Convencido de la imposibilidad de ganar la guerra, abandonó España en 1939 y se negó a regresar. Al estallar la guerra civil, Azaña encargó gobierno a Largo Caballero, al frente del cual permaneció hasta mayo de 1937, en que se vio obligado a dimitir ante las presiones comunistas y el descontento general por los repetidos fracasos bélicos de la República, debido a diversos enfrentamientos internos, como los producidos en los hechos de mayo en Cataluña entre anarquistas y comunistas. Perdida la guerra, se exilió a Francia. Los nazis lo internaron en un campo de concentración del cual fue liberado por las fuerzas aliadas al final de la Guerra Mundial.